Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Ministerios del Príncipe de Paz les da la bienvenida a una nueva enseñanza de lo que continuamos con nuestra primera carta del libro de Juan. Hoy con el capítulo 4 de los versículos del 13 al 21. El tema de la enseñanza es el poder del amor. Por favor, siga conmigo. Abra sus Biblias, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 21. La palabra de Dios dice así: En esto sabemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado con el Padre, ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído, y el amor de Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. En esto nos ha perfeccionado en el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que, como Él es así como nosotros en este mundo, el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La idea principal de Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 21 es la siguiente: el amor de Dios en su pueblo les da seguridad y su permanencia y confianza en la espera del juicio y poder reflejar su carácter en el mundo. Nuestras acciones suelen estar determinadas por nuestra identidad, quiénes somos y quiénes creemos que somos. Juan quiere que seamos amorosos en acciones, pero primero quiere que sepamos que somos amados como aquellos que permanecen en Dios a través del don del Espíritu Santo, que es la identidad. ¿Se ha tomado el tiempo para reflexionar sobre quién es usted en Cristo? ¿Se ha detenido a considerar alguna de las magníficas maneras en que ha sido bendecido y amado por Dios? Medite un poco en lo siguiente: por medio de Cristo soy muerto al pecado, Romanos 6:11. Por medio de Cristo estoy espiritualmente vivo, Romanos 6:11, 1 de Corintios 15:22. Por medio de Cristo soy perdonado, Colosenses 2:13, 1 de Juan 2:12. Por medio de Cristo soy declarado justo, 1 de Corintios 1:30, 2 de Corintios 5:21. Por medio de Cristo soy hijo de Dios, Romanos 8:16, Filipenses 2:15. Por medio de Cristo soy posesión de Dios, Tito 2:14. Por medio de Cristo soy bendecido en todas las bendiciones espirituales, Efesios 1:3. Por medio de Cristo soy ciudadano del cielo, Filipenses 3:20. Por medio de Cristo estoy libre de la ley, Romanos 8:2. Por medio de Cristo estoy crucificado con Él, Gálatas 2:20. Por medio de Cristo soy heredero de Dios, Romanos 8:17. Por medio de Cristo soy libre de los deseos de la carne, Gálatas 5:24. Por medio de Cristo soy declarado irreprochable e inocente, Filipenses 2:15. Por medio de Cristo soy una luz en el mundo, Mateo 5:14-15, Filipenses 2:15. Por medio de Cristo soy victorioso sobre Satanás, Lucas 10:19. Por medio de Cristo soy limpio de pecado, 1 de Juan 1:7. Por medio de Cristo soy librado del poder del pecado, Colosenses 2, del 11 al 15. Por medio de Cristo estoy seguro en Él, 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Por medio de Cristo estoy en paz con Dios, Romanos 5:1, Filipenses 4, versículos del 6 al 9. Por medio de Cristo soy amado en Dios, 1 de Juan 4:10. Es una lista impresionante y sobrenatural que revela el poder del Espíritu y el amor. Todo lo del Padre envió al Hijo para salvar al mundo, 1 de Juan 4:14. Por eso, si Dios
Así nos amó también, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Versículo número 11. Amar a los demás como hemos sido amados por Dios es algo difícil de hacer. Amar y orar por nuestros enemigos, como nos enseñó el Señor Jesús en Mateo 5, versículos del 43 al 48, puede parecer casi imposible. Incluso amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo puede ser un verdadero desafío a veces. Necesitamos una ayuda sobrenatural. Necesitamos recordar quiénes somos en Cristo y lo que hemos recibido del Padre. Cuando lo hagamos, sucederá algo sorprendente. Amaremos a los demás como hemos sido amados por Dios, y por la forma en que amamos a los demás, haremos visible al Dios invisible que está en el mundo y necesita tanto desesperadamente ver y conocer. Este es el poder del amor. 3 movimientos de este texto nos revelan que nos llamó el dínamo del amor. Por favor, revise conmigo los versículos del 13 al 16. Estos 3 versículos son trinitarios hasta la médula. Cuando experimentamos el poder divino del amor, experimentamos la obra y disfrutamos la comunión de Dios Trino. Creo que nos amaremos los unos a los otros y a los de afuera con un amor distinto y sobrenatural cuando experimentamos la comunión de la Trinidad. Me gustan estas palabras. Se habla del Espíritu en el versículo 13, el Hijo es el protagonista en el versículo 14 y 15, el Padre destaca en los versículos 14 al 16, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, envió su Espíritu para vivir en nosotros. Ambos son dones de la gracia, ambos son evidencias del increíble amor por nosotros. El amor que ahora tenemos por Dios y sus hijos es la revelación del Espíritu Santo que está dentro de nosotros a través de nuestra relación con nuestro Señor Jesús. El amor es una prueba certificada de que Dios ahora reside en nosotros. No en, en un sentido panteísta, sino a través de la presencia personal. Revise conmigo el versículo número 13. El versículo 13 enfatiza y empieza con la frase, en esto sabemos. Es intensamente instructivo el número de veces que Juan utiliza la línea en esta carta. En el capítulo 2, versículo 3, esto es lo que sabemos que hemos llegado a conocer. En el 2.5b, esto es lo que sabemos que estamos en él. En el capítulo 3.10, esto es lo que reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. En el 3.14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Del 3.19, esto es lo que sabemos que somos de la verdad. En el 3.24, esto sabemos que Él permanece en nosotros. En el 4.2, esto en ustedes conocen el Espíritu de Dios. En el 4.6b, esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. En el 5.2 es algo que sabemos, que amamos a los hijos de Dios. En el 5.13, estas cosas he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Todas las citas anteriores nos están demostrando esta gran realidad, este gran amor. Juan quiere que sus lectores conozcan que están seguros de muchas cosas. Aquí desea que se sepa y permanezcan en Dios y que Dios permanezca en ellos mediante el don del Espíritu Santo, la tercera persona del Dios Trino. Ahora bien, como saben que esta permanencia mutua del Espíritu es real, en el versículo 12 proporciona parte de la respuesta, porque nos amamos los unos a los otros y su amor se perfecciona en nosotros. Una descripción más completa se encuentra en los versículos del 15 al 16. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocerlo y haber creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Poniendo todo juntos sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros. ¿Por qué? Número 1, nos dio su Espíritu como regalo de gracia en la conversión. Número 2, confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Y número 3, pertenecemos en el amor de Dios y el amor permanece en nosotros. Dios nos dio su Espíritu y nunca nos quitará. Él es nuestro ahora y para siempre. Para toda la eternidad habrá esta morada mutua entre nosotros y el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! ¡Qué regalo! Aprenderemos, recibamos, tengámoslo.
Eso es algo tan maravilloso y tan grande para cada uno de nosotros. Por favor, revise conmigo el capítulo 4, los versos 14 y 15. Nuestra motivación para obedecer el mandato de Dios de amarnos los unos a los otros, versículos 7, 11 y 12, puede convertirse en un deleite, de una alegría cuando miramos a Cristo y nos empapamos de lo que Él hizo por nosotros. Amar a los demás no nos asegura de la culpa, sino de la alegría, de la gratitud evangélicas. Nos estamos motivados por nuestros fracasos, sino por nuestro perdón. Nuestra conexión con Cristo nos mueve a amar, pues nos ha amado tan generosamente. Estos dos versículos tienen un fuerte impulso misionero que corre por sus venas. En el versículo 14, Juan afirma que ha visto como testimonio apostólico. En el 15 habla de su conversión, en las bendiciones que acompañan a su confesión. Ahora bien, lo que es y lo que se observa de primera mano es lo cual que debe darse testimonio. El Padre vino al Hijo para ser el Salvador del mundo. Una vez más, Juan dirige a Jesús y al Padre lo que ha realizado por medio de su Hijo, y el Hijo al Padre. Reveló el verbo de vida, capítulo 1, verso 1. Trajo la vida eterna, capítulo 1, verso 2. Nos limpió de todo pecado, capítulo 1, versículo 7. Nos dio un abogado, capítulo 2, verso 1. Propició nuestros pecados, capítulo 2, versículo 2, capítulo 4, verso 10. Nos dio un ejemplo a seguir, capítulo 2, verso 6. Envió al Mesías, capítulo 2, 22 al 23. Hizo posible un nuevo nacimiento, capítulo 2, versículo 29. Envió al justo sin pecado, capítulo 2, 29 al 3, 4. Quitó nuestro pecado, capítulo 3, versículo 5. Destruyó la obra del diablo, capítulo 3, versículo 8. Sacrificó a su Hijo, capítulo 3, versículo 16. Nos dio la vida, capítulo 4, versículo 9. Todo esto es posible y podemos gritar, aleluya, qué Salvador. Este Salvador que el Padre envió, este Salvador que compartimos en este mundo de más de 7,000 millones de personas, en un mundo de 16,500 grupos de personas, en los cuales 9,600 no han sido alcanzados. La suma total es de 2,900 millones de personas que no han sido alcanzadas en el planeta Tierra. Jesús vino a morir por este mundo y nosotros tenemos la misión de darles esa buena noticia. Pero recuerde, lo que es el Evangelio solo es una buena noticia si llega a tiempo. Cuando llega a tiempo lo escuchan y lo confiesan con clamor en su corazón, versículo 15. Sucede algo maravilloso que se convierte en la regeneración, nacen de nuevo, nacen de Dios. A partir de ese nacimiento, Dios permanece ahora en ellos y ellos permanecen ahora en su Dios. Su vida está en Dios y en el espíritu de la vida, Dios está en ellos. Esto es cierto para todos los que confiesan a Jesús como Salvador. El versículo 16, por favor. Por segunda vez en el capítulo 4, Juan declara, Dios es amor. Y qué Dios tan maravilloso, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos por el don del Espíritu, con el versículo 13, y lo sabemos por el don del Hijo, como en los versículos 14 y 15. Por lo tanto, sabemos y creemos que en una realidad establecida en nuestras almas, que Dios es amor de verdad y Él mora, porque Él nos ama. Además, mientras permanecemos en el amor de Dios, permanecemos en nosotros. Así vemos la fe, el amor, el conocimiento trabajan juntos para asegurar nuestros corazones que estén en el amor de Dios, nuestro Señor Padre. Cuanto más amamos a Dios, más entendemos su amor. Cuando más entendemos su amor, más fácil es confiar en Él. Después de todo, cuando usted conoce a alguien íntimamente y lo ama sinceramente, no tiene ningún problema en ponerse la confianza en Él. Se trata del Dios Padre, de quien saben que podemos confiar. Por favor, revise conmigo el versículo 17 y 18. Juan cambia la marcha y la dirección en este punto. Quiere introducir una discusión tanto en el tema judío, versículo 17, y en el del miedo, versículo 18. Amar a los demás por gratitud, por cómo hemos sido amados por Cristo, tiene consecuencias no solo para siempre, sino para todo el futuro. El argumento del apóstol que ha desarrollado hasta el punto de vista es muy poderoso. Es más o menos así.
Amar a los demás, versículos 7, 11 y 12, poseer el Espíritu, versículo 13, confesar al Hijo, versículo 15, permanecer mutuamente en Dios y en su amor, versículo 15 y 16, lleve el amor de Dios y su meta plena y prevista, su propósito perfecto en nuestras vidas. Dos propósitos maravillosos de esta meta son la confianza cuando está en el Señor en el día del juicio, versículo 17, y la ausencia total del temor en ese momento, versículo 18. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es porque en ese día, cuando usted esté delante de Dios, Él lo verá como lo ve a su querido Hijo. Su amor divino habrá hecho su obra perfecta al aplicarse a ese día, cuando estamos delante de Él. Por favor, revise conmigo el versículo 17. El amor tiene una meta prevista. La palabra perfeccionado conlleva la idea de la finalización, de ser llevado a la madurez. Permanecer en el amor de Dios nos da confianza, audiencia para el día de juicio. Este evento es algo más de toda persona debe considerar con una sana seriedad. En realidad, y está muy cerca. Nadie habló más a menudo y con tanta vividez del juicio de nuestro Señor Jesús en la palabra infierno, que viene del griego gema. Se usa 12 veces en el Nuevo Testamento, todas menos una en la boca de nuestro Señor Jesús, Santiago 3:6. En el propósito mismo de la venida era ayudar a la gente a estar preparada para ese día. Juan dice que no solo podemos estar preparados, sino que podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque ese día somos como Él en este mundo. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Creo que la respuesta es algo así. Debido a que estamos en Cristo, permaneciendo en Él y Él en nosotros, estamos en una relación con Dios y no con el mundo, en la misma manera lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Esta asombrosa declaración significa que el Padre trata a los santos de la misma manera que a su Hijo Jesucristo. Dios reviste a los creyentes con la justicia de Cristo. Romanos 3, versículos 21 y 22. Concede el amor perfecto en su Hijo, Mateo 9, versículo 36. Y de su obediencia, Juan 4, 34. Algún día los creyentes que se presentarán ante el trono de Dios, que es de la misma confianza que el Señor y Salvador, cuando lleguen a una rendición de cuentas final, verán el cumplimiento de 1 de Juan 3, versículo 2. Pero sabemos nosotros los creyentes, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Por favor, revise conmigo el versículo 18. La frase sin miedo es bastante popular. Una marca de ropa que con ese nombre nació en 1989. Abrió su primera tienda en el 2000, lanzó una bebida energética en el 2003 y declaró en quiebra en el 2011. Al parecer, su poder de permanencia y su vida útil fueron limitados. Tal no es el caso del amor de Dios. En el versículo 17 declara esta verdad positiva. En el versículo 18 lo aclara negativamente. Cuando el amor de Dios ha alcanzado su objetivo y ha realizado la obra perfecta, el temor ante Él es expulsado y el miedo, el castigo, es vencido. Esta es una de las alegrías y bendiciones de conocer a Dios como Padre, esta vez santo, justo y también es nuestro Abba Padre. Por el contrario, quienes viven con miedo al castigo fueron la evidencia que algo va mal. La obra perfeccionada del amor de Dios nos ha dado el hecho de su trabajo en las vidas. Así que la gratitud evangélica por la cual usted está en Cristo, amen los demás como Él los ha amado. La amenaza del castigo desaparecerá, el miedo del castigo se evaporará. El amor nunca teme el juicio, el castigo, es audaz y es confiado. Por favor, revise conmigo de los versículos del 19 al 21. En Mateo 22, de los versículos del 36 al 40, el Señor Jesús abordó los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar a los demás. Allí hizo que muchos serían como una declaración sorprendente. Dijo que amar al prójimo es como amar a Dios. Ahora en nuestro texto Juan añadirá lo que se puede amar al Señor sin amar al prójimo. De hecho, decir que se ama a Dios mientras se odia al prójimo no funciona. Ciertamente nos convierte en mentirosos y da evidencia de la realidad que tampoco amamos a Dios. De los versículos 19 y 20. El versículo 19 es uno de los más simples y directos de la Biblia.
El orden teológico es importante. Nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dios tomó la iniciativa, no nosotros. Nuestro amor tiene su origen en el amor al Señor. Él nos ama y el amor que ahora mora en nosotros se ha perfeccionado en nosotros, se desborda en las palabras, en las acciones hacia los demás. El amor previo del Padre es la fuente y causa de nuestro amor y de los demás. Si no estoy amando a los demás como debo, entonces ¿cómo conozco el amor de Dios como debería? Esto es la esencia, el argumento de Juan en el versículo 20. Una vez más nos encontramos con una afirmación. Si alguien dice, aquí la persona examinada dice una cosa pero hace otra que contradice sus palabras, con sus labios dice, amo a Dios, pero no en su corazón, o sea, en sus acciones, el odio a su hermano, el veredicto de Juan es rápido, claro y directo, es un mentiroso. La lógica de Juan es impecable en lo que le llamamos una analogía de menor a mayor. La esencia es que si alguien no tiene la capacidad de amar al hermano que puede ver, es imposible que ame a Dios que no ha visto. Si no consigue amar a sus criaturas, no podrá amar al Creador. Si no tiene la capacidad de amar a los hijos, entonces no puede amar al Padre. Tiene razón cuando se señala, es obviamente más fácil amar y servir a un hombre visible que a un Dios invisible. Y si fracasamos en la tarea más fácil, es absurdo pretender tener éxito en la más difícil. Dios nos llama a andar en verdad y eso implica amar a Él y a los demás. Por favor, revise conmigo el versículo 21. El versículo 21 es básicamente un resumen del discurso de Juan que empezó en el capítulo 4, versículo 7 sobre el amor. También es la estrategia teológica muy sabia que ocurre en las palabras del Señor Jesús para solucionar la cuestión y responder a cualquier pregunta de la objeción para que alguien pueda plantear. En el mandamiento tenemos en él, se refiere a un nuevo de las palabras del Señor Jesús sobre el mayor mandamiento que se encuentra en Mateo, capítulos 22, versículos del 37 al 39, y Marcos capítulo 12, versículos del 30 y 31. Lo que Jesús dio fue un mandato, no fue una sugerencia o recomendación, no era solo una buena idea que podíamos considerar. Si realmente amamos a Dios, entonces debemos amar verdaderamente a nuestro hermano también. Los aspectos del amor dirigidos a Dios y a los seres humanos no pueden dividirse. Se lo puede separar realmente, no son extremos, son todos los mandamientos, son la cara y cruz de la misma moneda del amor. Nuestra capacidad de amar a Dios está ligada a la realidad y a nuestro amor por los demás y los seres humanos. Ese amor no es esporádico ni periódico. No es ocasional, es continuo y refleja aún a nuestra manera para todos que vean el amor de Dios y los pecadores que se expuso públicamente en una sangrienta cruz romana cuando el Padre envió a su Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14. Cuando ha observado sabiamente, puesto que el amor de Dios ya no es visible en la presencia de Cristo encarnado, aquí en la tierra Dios está manifestando el amor tal y como muestra ahora a su pueblo. Conclusión. En Lucas 7:47 Jesús dice, a quienes habían sido perdonados muchos, amarán mucho. A nosotros se nos ha perdonado mucho. Se nos ha perdonado todo lo que hemos hecho mal o lo que haremos mal. Así que viviendo en el poder de esta verdad hecha posible a través de la perfecta muerte expiatoria de Jesús en 1 de Juan 4:10, aún enteramente al Dios que no hemos visto, pero algún día lo veremos. Ahí amaremos bien al hermano y a la hermana que lo vemos hoy. Realmente hay un poder sobrenatural en el amor. Si usted tiene alguna duda, mire a la cruz, al Dios sacrificado, de lo que declara así. Gracias, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Si Dios lo permite, estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.